Bien chicos, vamos a comenzar entonces a dar lectura a nuestro instructivo de aprendizaje, en este caso correspondiente a la quincena número 5, que abarca desde el 31 de mayo, que fue ayer, ¿cierto?, hasta el viernes 18 de julio. En esta ocasión nosotros veremos el objetivo de aprendizaje número 8, en el cual tiene varios objetivos, ¿ya? Pero vamos a irlos abarcando semana a semana y la verdad es que se va a realizar un trabajo, yo diría que más bien acotado. Se ven hartos objetivos, pero la verdad es que estos son bastante cortitos, ¿ya? De ver. Tenemos dentro de los objetivos definir, ¿cierto?, el concepto de razón y proporción, comprender y aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, reconocer cambios en la vida cotidiana que se desarrollen de forma directamente o inversamente proporcional, completar y elaborar tablas de proporcionalidad directa o inversa, confeccionar gráficos que pertenecen a proporcionalidad directa o inversa, reconocer el significado de la constante de proporcionalidad, explicar la diferencia entre proporcionalidad directa e inversa, reconocer la proporcionalidad directa e inversa en tablas de valores, gráficos y situaciones reales, y resolver problemas mediante la proporcionalidad correspondiente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a estar hablando sobre estas dos proporcionalidades, tanto la directa y la inversa. Vamos a revisar, ¿cierto?, cuál es su diferencia, qué significa cada una, cómo reconocerlas, el tipo de representaciones que tienen, ya sea gráfica, por tablas, de manera escrita, ya en situaciones cotidianas. Bien, y vamos a estar realizando, ¿cierto? Primero analizando una en cada semana y luego viendo, ¿cierto?, las diferencias y las similitudes entre ambas. Bien, entonces, esta semana, en esta quincena, ¿cierto?, número 5, perdón, vamos a estar, ¿cierto?, viendo lo que son las proporcionalidades. Bien, ahora, obviamente, ante duda y desarrollo, ante dudas en el desarrollo de sus actividades, eh, bueno, lo ideal, ¿cierto?, es aclararlas en clases. Y si es que llegasen a quedar dudas, ¿cierto?, después de la clase, me pueden escribir, ¿cierto?, un correo, el cual voy a estar ahí respondiendo a medida que vaya viéndolo, ¿cierto?, para ir resolviendo sus dudas. Recuerden también que es importante realizar la entrega, ¿cierto?, de esta quincena antes del plazo, ¿cierto?, de estipulado, que en este caso el 18 de junio a las 1, para que no se les vaya restando puntajes en los aspectos de eh, la pauta, ¿cierto?, que es la entrega oportuna, ¿cierto?, de la actividad, ya para que así todos puedan optar al 7. Y estas actividades, ¿cierto?, como ustedes ya saben, pueden ser enviadas por medio de fotografías de su cuaderno o del cuadernillo de ejercicio, o pueden enviarlas en formato PDF, o pueden pasar las fotografías a un Word y de ahí enviar solo el Word. Ahora, si es que son muchas fotos o muy pesadas, pueden enviar 3 correos, 4 correos, no hay problema en eso. Así que lo importante es que sí se haga la entrega en el plazo establecido. Bien, ahora, realice las actividades durante un horario establecido, ya para que no se vayan acumulando con otras actividades de otras asignaturas, y así van trabajando de manera ordenada y no se les acumula todo para última hora. Ahora, bueno, también sumamente importante participar de las clases virtuales, ya que realizamos semana a semana, ya que ahí nosotros o ustedes, ¿cierto?, van aclarando sus dudas de manera inmediata. Ya no tienen que esperar a que les responda el correo, ¿cierto?, para que puedan aclarar sus dudas. Entonces es mucho más fácil, y recuerden que pueden acceder desde su computador, desde su celular, ya para poder realizar, ¿cierto?, su actividad. ¿Ya? Y obviamente estamos trabajando en un ambiente tranquilo, ordenado. Si en algún caso no pudiesen estar en un ambiente tranquilo, usar audífonos quizás como para poder eh, no escuchar, ¿cierto?, el ruido exterior, para que así se puedan concentrar mejor. Bien, nos vamos a saltar acá en la pauta de oración, es la misma que la anterior.
en esta quincena vamos a estar trabajando con el último 20% que nos queda para completar el 75%. Ya recordemos que va a haber un 75% de puras evaluaciones formativas, ya que es lo que ya estamos completando ahora con esta última quincena. Y la quincena que viene corresponde a nuestra evaluación sumativa, que corresponde al 25%, ya que es la que más vale, ya iba a ser una evaluación, una prueba. ¿Ya? Así que por eso es importante que desde ya lo sepan para que vayan anotando y tomando todos los apuntes posibles para poder resolverla. Bien, ahora, los parámetros para esta quincena también consisten en lo que es la asistencia en la clase en MIT, en la entrega de los ejercicios desarrollados. Ya, es importante que tengan su resolución correspondiente en el caso de que la requiera para ser considerados como puntaje y obviamente cumplir con el plazo estipulado para reportar su quincena. ¿Ya? Y esos tres parámetros, como lo mismo que estuvimos viendo en las quincenas anteriores, se van a aplicar para esta quincena número 5. Bien, entonces ahora vayámonos a lo que es el instructivo propiamente tal. Tenemos acá en el primer instructivo leer atentamente las siguientes páginas. Ojo acá, solamente leer, ya, nada más que leer, analizar, ya, no hay que desarrollar nada, ya, eso es súper importante. Ya, entonces, de la página del texto del estudiante, y es lo que vamos a ir viendo hoy, vamos a leer las páginas 85, 86, 89, perdón, 88 y 89, ya, esta semana. Luego la semana que viene, en el próximo martes, vamos a estar revisando las páginas 92, 93 y 96. Y ya en la semana 3 vamos a realizar una retroalimentación de proporcionalidades y, y desarrollando ejercicio, ya que es lo importante. ¿Por qué? Porque resulta que estas 2 semanitas nos vamos a enfocar a realizar la página 49, 50 y 51 de nuestro cuadernillo de ejercicios y las 52, 53 y 54. Pero yo sé como de repente que algunos no alcanzan a avanzar todo y quedan dudas, vamos a dejar, ¿cierto?, esa tercera semana como comodín para ir desarrollando las actividades que vayan quedando pendientes. Bien, entonces vamos a comenzar a eh, revisar, ¿cierto?, nuestro libro del estudiante y nos vamos a ir a la página 85. Bien, así que ustedes, si desean, también pueden ir siguiendo la lectura en su propio texto, pero aquí yo les voy a dejar, de hecho vamos a dejar un poquito más grande para poder ir leyendo nuestra actividad. Bien, entonces esta actividad tiene como título Razones y Proporciones, y el objetivo principal de toda esta página es que nosotros podamos identificar y relacionar lo que es el concepto de razón y el concepto de proporción. Bien, entonces vamos a leer, ¿cierto?, este primer ejercicio que vamos a revisar en relación a las siguientes imágenes. Ya, nos dice que acá tenemos 3 imágenes que están construidas a partir de razones. ¿Ya? Y bueno, se nos pide que en pareja podamos medir con una regla, ¿cierto?, la silueta en centímetros y luego responder las preguntas considerando la medida de los dibujos que están en las siguientes razones. Entonces, ahí ustedes, si quieren, pueden ir midiendo con una reglita, ¿cierto?, en su libro y ir viendo en relación, ¿cierto?, a las razones para poder averiguar cuál es el largo real. Entonces, si se fijan, nos definen 3 razones. Una dice que el cocodrilo es 1:50, el elefante es 1:70 y el delfín es 1:50. Ahora, lo importante es saber interpretar qué significa este 1, 2.50, pero se lee 1:50. Y lo que tenemos que interpretar acá es que acá estamos nosotros realizando mediciones en centímetros. Ya, por ejemplo, si el cocodrilo llegase a medir unos 12 centímetros, o 10 centímetros, para que sea más exacto, 10 centímetros, cada centímetro corresponde a 50 centímetros en la vida real. ¿Ya? O sea, por eso acá dice que la razón del cocodrilo es 1:50. Entonces,
por cada 1 centímetro que yo tenga en mi dibujo, en la realidad, este cocodrilo va a medir 50. O sea, si en mi dibujo, en mi libro, esto mide 10 centímetros, en la vida real, estos van a ser 500 centímetros. Ya que si nosotros lo pasamos a metros, serían 5 metros. Ya, entonces el cocodrilo en la vida real mediría 50, o sea, perdón, mediría 5 metros, pero nosotros en nuestro dibujito vemos que mide 10 centímetros. Y lo mismo va a pasar con el elefante y lo mismo va a pasar con el delfín. ¿Ya? Entonces por eso acá nos va haciendo las preguntas sobre cuánto mide de largo el cocodrilo en centímetros y cuánto mediría en la vida real. ¿Ya? Entonces tenemos que ir haciendo las definiciones entre uno y otro. Entonces, una razón, ¿cierto? Va a corresponder a la comparación de dos cantidades mediante una división, ¿cierto? Mediante un cociente, ¿ya? Y como ustedes saben, la división puede ser expresada como dos puntitos o también puede ser expresada como una fracción. Ya recordemos que de ambas maneras está bien escrita. Ahora, también lo podemos escribir de manera verbal, de manera de fracción o con dibujo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener que de manera verbal puedo decir, por cada globo azul hay 3 globos verdes. También se puede decir como 1 es a 3, ¿ya? Así como yo les había dicho arribita con los animales. Ya, primero se lee el primero, esa división no dice 1 dividido 3, sino que 1 es a 3. Ya, esa es la forma en cómo se lee. Y también tenemos la forma de dibujito, en donde tenemos un globito azul corresponde a 3 globitos verdes. Ahora, el numerito que está a la izquierda de este signo división, ¿cierto? Se va a llamar antecedente y el signo que está a la derecha de este símbolo de división se va a llamar consecuente. ¿Ya? Ahora, fíjense bien aquí. Cuando nosotros tenemos una división, nosotros podemos tener razones equivalentes, ya que recuerden que en la división o en la fracción uno puede ir amplificando o puede ir simplificando obteniendo, ¿cierto?, la misma razón. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo esta razón 1 es a 3 y lo quiero aplicar en un conjunto de 8 globos, yo voy a tener 2 azules y 6 verdes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir que por cada un globo azul voy a tener 3 verdes. Entonces, si se fijan, yo acá puedo tener el primer globo azul y los últimos 3 verdes, y el segundo globo azul con los siguientes 3 verdes. Por lo tanto, esta razón 1 es a 3 puede ser perfectamente amplificable por 2. Y yo digo, 1 por 2 es 2, 3 por 2 es 6, y me queda una razón 2 es a 6. Y esa razón va a ser equivalente a la razón 1 es a 3. ¿Ya? Obviamente la cantidad de elementos va a aumentar, pero se va a mantener la razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la razón es una, bueno, es una proporción, ¿ya? Que después vamos a ver más adelante, ¿cierto? El concepto de proporción, ¿ya? Pero una razón, para que más o menos ustedes lo tengan claro, es una comparación, ¿ya? Es una comparación entre dos cantidades, ¿ya? En este caso, cantidad de globos, en donde yo comparo en primera instancia con el antecedente versus un consecuente. En este caso, en el ejemplo fue 1 es a 3, que puede ser también equivalente a tener un 2 es a 6. ¿Ya? Ahora, nos, bueno, acá aparecen ejercicios, ya que los podemos ir analizando, em, pero me voy enfocando en esto, ya que son otros cuadraditos amarillos, que son aquellos que nos permiten a nosotros poder llegar a las definiciones. ¿Ya? Y ahora vamos a ver algo muy importante, que es una proporción, ¿ya? Que igual yo ocupé anteriormente como concepto, pero ahora lo vamos a definir mejor. Em, la proporción, ¿ya? Es una igualdad entre dos razones, ¿ya? Que era lo que habíamos visto
acá arribita, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que la razón 1 es a 3 es igual a la razón 2 es a 6, ¿cierto? Entonces, esta igualdad es una proporción, ¿ya? Entonces, esta proporción, ¿cierto? Es una igualdad entre dos razones, ¿ya? O sea, las dos razones van a ser equivalentes, ¿ya? Y si los dos valores de la razón son iguales, entonces forman una proporción. Ahora, ¿qué nos tenemos que fijar acá de una proporción? De una proporción nos tenemos que fijar en que en los valores extremos, que es el primer numerito y el último numerito, y los valores medios, que es el segundo numerito y el tercer numerito, ¿ya? Entonces, estos valores son aquellos con los cuales yo me tengo que fijar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a leer esto? ¿Ya? Se va a leer A es a B como, ¿ya? Ese igual se va a leer como, como C es a D, ¿cierto? Nosotros las razones ya las sabemos leer. A es a B, C es a D, ¿cierto? Entonces, ese símbolo de división se lee es A, ¿cierto? Entonces, A es a B y este igual va a ser como C es a D, ¿ya? Entonces, la forma en como yo voy a escribir esta proporción em, puede ser escrita de manera horizontal, ¿ya? Donde ustedes van a determinar de una manera fácil cuáles son los valores extremos y cuáles son los valores medios, porque está a la vista, o también la pueden escribir como fracción, en donde en este caso los valores extremos va a seguir siendo el A con el D, pero va a ser como los primeros cruzados hacia abajo, y los valores medios van a ser los cruzados hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden verlo, bueno, es más fácil confundirse claramente, pero obviamente es una forma en cómo ustedes pueden escribirlo. Ahora, la forma en cómo ustedes lo escriban, ya sea como potencia o como divisiones, o sea, perdón, como fracciones o como divisiones, va a ir en cada uno, ¿ya? O sea, no hay una obligación de escribirla siempre de una manera. Ustedes pueden ir cambiándola a como a ustedes les quede más cómodo, ¿bien? Ahora, Em, de esto mismo aparece la primera propiedad fundamental de las proporciones, que dice que en toda proporción el producto de los valores extremos es equivalente al producto de los valores medios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo multiplico el A con el D, es igual a multiplicar el B con el C. Ahora, nos muestra obviamente el ejemplo de las fracciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dos fracciones van a ser iguales si yo multiplico A con D, va a ser lo mismo que B con C. O sea, la multiplicación cruzada va a ser equivalente. Entonces, en una proporción o en una proporcionalidad em, escrita ya sea como fracción o como divisiones, al multiplicar sus valores extremos y al multiplicar sus valores medios, el resultado que yo obtengo siempre va a ser igual, ¿ya? Y esa es una propiedad, ¿ya? Por lo tanto, siempre se debe cumplir. Si es que estos valores están en proporción, los valores son iguales, ¿ya? Si no son iguales por algún motivo, significa que A es a B como C es a D no corresponde a una proporción, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, pasemos más abajito y hablemos sobre los tipos de proporcionalidad, ¿ya? Primero, vamos a hablar de la proporcionalidad directa, ¿ya? Y vamos a ver en qué consiste para poder ir haciendo los análisis. Am, ya, ahora, em, nosotros para hablar de proporcionalidad, nosotros tenemos que considerar números, variables, ¿ya? Que tienen que aumentar o que tienen que disminuir, ¿ya? Y estos números nosotros los vamos a comparar. Ahora, estas dos variables
ya que nosotros tenemos que identificar, eh, van a estar en proporción directa, ya así es como se les denomina, si es que al aumentar o disminuir una en cierto factor, la otra aumenta también o disminuye también en el mismo factor. Es decir, que el cociente de sus valores relacionados es constante. Ahora, ¿cómo lo podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo que dice acá arribita? Dice que un vehículo consume 12 litros, o sea, tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro de combustible, y este otro vehículo, que es una moto, tiene un rendimiento de 30 kilómetros por litro de combustible. Ahora, ¿cómo puedo ver si es que esto corresponde a una proporcionalidad directa? Primero, yo tengo que ver y averiguar cuáles van a ser los valores que se van a relacionar, cuáles van a ser las variables. Por ejemplo, las variables acá va a ser la cantidad de kilómetros que recorre por los litros de combustible que consume. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que por cada 12 kilómetros él consume un litro de combustible. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer aquí, y aquí yo tengo que ponerme a pensar con respecto a lo hipotético. O sea, si yo recorro más kilómetros, ¿gastaré más combustible o gastaré menos combustible? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Entonces yo aprovecho de preguntarle a ustedes. Imaginémonos que este vehículo por cada 12 kilómetros gasta un litro de combustible. ¿Ustedes creen que si recorren más kilómetros van a gastar más benzina o menos benzina? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que más. Ya. ¿Y el resto? ¿Qué opina? Por el chat, ahí también puede ahí ir escribiendo. Me parece que más. Más, o sea, mientras más combustible, o sea, mientras más kilómetros yo recorro, más gasto combustible. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Ya, entonces, si se fijan, yo estoy relacionando las variables. ¿Ya? Yo estoy viendo la variable kilómetros que recorro con la variable litros que consumo. Entonces, mientras más kilómetros recorro, más litros de combustible consumo. Asimismo, mientras menos kilómetros recorro, menos litros consumo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, las variables van de la mano. Cuando uno sube, la otra también sube. Cuando una baja, la otra también baja. Y eso nosotros lo vamos a denominar proporcionalidad directa, ¿ya? Eso es como lo importante que ustedes tengan que conocer, ¿ya? Entonces, mientras más litros consuma, significa que yo más kilómetros recorro, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la moto y con el auto. Ahora, ¿cómo se ve esto gráficamente? Gráficamente se va a ver algo así. Vamos a tener una línea que va a ir siempre subiendo, una línea recta, ¿ya? Una línea recta. O también puede ser una línea en donde vamos a tener, ¿cierto? Que va bajando, ahí va a depender, ¿cierto? En relación, ¿cierto? Bueno, siempre va a ser ascendente, ya siempre va a ser una línea recta, ¿ya? Pero, por ejemplo, mientras menos recorro, menos gasto, mientras más gasto, más recorro, ¿ya? Eso va a ser la cantidad, ¿cierto? De proporcionalidad. Obviamente, una de estas líneas, la azul, corresponde a la del auto, ¿cierto? Y la moto vendría siendo la roja, ¿ya? Que es los consumos que va a tener, ¿cierto? A medida que vaya gastando y recorriendo kilómetros. Bien, entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? Lo primero. Entonces, em, bueno, y aquí vamos a ver, ¿cierto? La proporcionalidad directa. Ahora, vámonos más abajito y vamos a tener que em, complementar con algo súper importante que también estaba en los objetivos que vimos en el diagnóstico, o sea, en nuestro instructivo, que decía que con lo anterior podemos representar la constante de proporcionalidad, ¿ya? Ahora,
la constante de proporcionalidad va a ser un valor, ¿ya? Que nosotros vamos a obtener desarrollando nuestra razón. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Recuerden que la razón era una división, ¿cierto? Entonces, en la razón yo tenía que dividir, por ejemplo acá, yo tengo que dividir el, la cantidad de litros con la cantidad de kilómetros que recorro, ¿ya? Por ejemplo, mientras más kilómetros recorro, más litros consumo. Por lo tanto, en la cantidad de litros consumidos versus la cantidad de kilómetros recorridos, esos kilómetros van a pasar dividiendo, ¿ya? Y yo voy a dividir, por ejemplo, uno partido en 12 o uno partido en 30, dependiendo del caso si quede el auto o la moto, y el resultado que yo obtengo se va a llamar K, ya que se denomina constante de proporcionalidad. Y esta constante de proporcionalidad tiene que ser la misma si yo quiero comparar dos razones. O sea, por ejemplo, si yo quisiera comparar la proporcionalidad entre el auto y la moto, yo voy a ver claramente que no son eh, proporcionales entre sí, porque la moto gasta mucho menos que el auto, ¿cierto? Porque si yo calculo 1 partido en 12, este valor va a ser mucho más grande que calcular un 1 partido en 30, ¿cierto? Porque el 1 partido en 30 es un valor mucho más pequeñito, ¿ya? Entonces la relación entre ambas no va a ser la misma. Entonces, vamos a decir que básicamente ellas no van a ser proporcionales entre sí, pero cada una por sí sola sí va a ser directamente proporcional. ¿Ya? Entonces, en este caso, simplemente la constante de proporcionalidad no va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, recordemos que para estos valores siempre tenemos que considerar sus valores positivos. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a recorrer menos 30 kilómetros, ¿ya? Y voy a gastar menos 2 litros de benzina, porque recordemos que en nuestra vida cotidiana estas expresiones, por lo general, se van a dar de manera positiva, ¿ya? Ahora, la proporcionalidad directa se puede representar gráficamente, así como lo vimos anteriormente, y siempre va a ser representada en el plano cartesiano, ¿cierto? Y va a estar representada en este cuadrante, en el primer cuadrante, y va a estar representada por una línea recta, ¿ya? En este caso una semirrecta, que parte en el origen, ¿ya? Y su inclinación va a depender de la constante de proporcionalidad. O sea, si esta constante es mayor, vamos a tener una inclinación más alta. Si la constante es menor, significa que vamos a tener una inclinación más baja, ¿ya? Y eso es más o menos lo que nosotros tenemos que conocer y manejar a raíz de la proporcionalidad. Bien, em, entonces, vamos a vamos a revisar em, un ejemplo, ya para que veamos de qué manera voy a trabajar estas proporcionalidades y viendo las variables. En la número 3 vamos a analizar este ejemplo de la 3 y después vamos a analizar el ejemplo de la 4. Ya, primero, dice que, y que también lo vamos a ver en el cuadernillo de ejercicio más adelante, vamos a tener que analizar tablas, ya, tablas de valores en donde las variables van a ser x e y, ¿ya? Y nos van a decir que estas variables son directamente proporcionales, ¿ya? Y tenemos que calcular la constante de proporcionalidad, ¿ya? Ahora, recuerden que la constante de proporcionalidad es la división de la segunda con la primera, o sea, la derecha dividido la izquierda, ¿ya? Eso es importante que lo sepan, ¿ya? Porque muchas veces el resultado puede ser positivo, mayor que uno o puede ser 0, algo. Entonces, de ambas maneras tenemos que tener, ojo, tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tablita que dice 1, 3, 2, 6, 3, 9, yo voy a tener que dividir el 3 con el 1, que me va a dar 3, el 6 dividido 2, que también me va a dar 3,
y el 9 dividido 3, que también me va a dar 3. Entonces, dado que el resultado que nosotros obtenimos es el mismo, decimos que las variables x e y van a estar en proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. ¿Ya? Entonces, tenemos una proporcionalidad directa, son constantes los valores, y esta constante de proporcionalidad vamos a decir que es 3. ¿Ya? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que en unas, por ejemplo acá, nosotros tenemos que los valores bajan, los resultados también bajan. Los valores suben, los resultados suben. Pero además de eso, tenemos que ver si es que se mantiene una constante de proporcionalidad. Y si esta constante, valga la redundancia, es constante, significa que los valores de la tabla van a ser o van a estar en proporción directa. ¿Ya? Entonces, eso es como uno de los tipos de ejercicios que nosotros vamos a tener que resolver. El otro tipo de ejercicios que vamos a resolver es en relación a las famosas ecuaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar de que tenemos que formar una proporcionalidad directa. ¿Ya? Nos van a dar nuestro ejercicio incompleto, ¿ya? Vamos a tener una razón completa y la otra razón vamos a tener un valor X, ¿ya? Que es desconocido. Pero yo tengo que averiguar cuál es el valor de X para que esto sea una proporción directa. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de esa razón o esa proporción directa y cómo encontramos el valor de X? Fácil, porque a nosotros se nos van a dar dos valores, ¿cierto? Dos fracciones. En el caso primero tenemos el 4 novenos y vamos a tener un X partido en 27 y tenemos que averiguar cuánto vale X para que esto sea una proporcionalidad directa. Entonces, como sabemos que es una proporcionalidad directa, vamos a tener que multiplicar cruzado. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo voy a desarrollar yo el ejercicio? Primero, voy a multiplicar el 4 con el 27. Por lo general siempre uno multiplica hacia abajo primero. Entonces uno dice 4 por 27 y lo escribo a la izquierda. Después es igual a 9 por x y lo escribo a la derecha. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplico el 4 por el 27 y luego lo divido por 9. Obviamente acá fue haciendo varios pasos extras, pero en sí básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 27 y luego el resultado que obtenemos lo dividimos por 9 y nos va a dar 12. ¿Ya? Entonces, vamos a decir finalmente que x debe valer 12 para que esta proporcionalidad sea directa, ¿ya? Y que estén en la misma razón y la misma constante de proporcionalidad. Ahora, con esto nosotros no estamos calculando la constante, solamente estamos calculando la proporcionalidad directa. Bien, entonces, y eso, ¿ya? Em, Bien. Y todos estos ejercicios que aparecen acá, em, no, obviamente no los vamos a ver en detalle, sino que quiero que nos vayamos, ¿cierto?, a nuestro cuadernillo de ejercicios, que es en donde nosotros vamos a estar desarrollando nuestras actividades. Bien, entonces hoy día les voy a explicar qué es lo que vamos a resolver, ya, para que en nuestra próxima clase de mañana podamos ir analizando y que ustedes desde hoy ya comiencen a tratar de desarrollar esto para que mañana ustedes me vayan diciendo, profe, no supe cómo desarrollar la número 4. Entonces nosotros nos vamos y nos enfocamos en el desarrollo de la número 4 para que ustedes vayan quedando más claros y que vayamos completando las actividades a medida que vayamos avanzando en nuestras clases. Entonces, la primera página habla solamente de razones y proporciones, ya que es la primera materia que nosotros vimos en el libro. Y tenemos que representar cada razón como fracción y como número decimal. O sea, ¿qué dice? Cada 6 pantalones hay 3 camisas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos representar con que cada 6 pantalones hay 3 camisas? ¿Cómo se puede escribir la razón como fracción? ¿Qué escribirían ustedes ahí para poder... A ver, escríbanmelo en el chat que es más fácil. ¿Cómo escribirían ustedes ahí la A? Cada 6 pantalones hay 3 camisas. ¿Cómo lo escribirían ustedes? Ya, mira, ahí la Magdalena nos puso un resultado. Ya, fíjense bien, a ver, les voy a colocar esta expresión ahí en el chat. ¿Cuál de las dos creen que está correcta? Así tomándonos desde el ejemplo que nos pasa Magdalena. Porque también tenemos que analizar si esto es igual o no. Recordemos que estamos hablando de una fracción, de una división. Y las divisiones tienen un orden, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el orden, cada 6 pantalones hay 3 camisas, ¿cuál sería lo correcto? Mm, ya, fíjense bien en el cómo está escrito, ¿cierto? La representación. Ya, porque recordemos que si yo resuelvo, porque recuerden que para encontrar el número decimal yo tengo que resolver. Si yo resuelvo la división, me va a dar, me tiene que dar el mismo número. Ya, y recordemos que si yo divido 6 es a 3, me va a dar 2. Pero si yo divido 3 es a 6, me va a dar 0,5. Por lo tanto, acá yo tengo que decidirme por cuál de los dos. ¿Ya? Y hasta el momento en el chat tengo 2 y 2, ¿cierto? Tengo 2 personas que opinan que es 6 es a 3 y 2 personas que opinan 3 es a 6. ¿Qué opina el resto? ¿Por dónde nos vamos a inclinar? ¿Cuál creen ustedes que está correcto? Ya, ahí, ¿cierto? La compañera ya está desequilibrando, ¿cierto? Nuestras opciones. Ya, Luis está respondiendo doble. Ya, ¿y el resto qué opina? Vamos, todos participando en el chat. Ahí coloquen. ¿Cuál de las dos opciones creen que es? ¿Quiénes creen que es 6 es a 3? ¿O quiénes creen que es 3 es a 6? Ya, gracias Alonso por su respuesta. Ya, uno más, una respuesta más. No sé si la tía Eka puede dar su respuesta. A ver qué opina la tía Eka. ¿Cuál cree? ¿Es 6 es a 3 o 3 es a 6? Mm, 3 es a 6 para que dé decimal. Ya, quizás yo creo que ahí estaba quizás la confusión de varios. Ya, a ver, ya, vamos a aclarar primero el concepto de razón entonces. Bien, en este caso, la respuesta es la, llamémoslo la A, ¿ya? La respuesta correcta es 6 es a 3, ¿ya? Porque en este sentido,
la forma verbal en el cómo yo estoy definiendo mi razón me va a indicar el orden que va a llevar esta. Ahora, vamos a tener situaciones en donde vamos a obtener un número decimal que viéndolo como viéndole la letra chica, recuerden que un 5,0 también es un decimal, porque tiene 0 decimales, ¿ya? Entonces, en este caso, em, lo correcto, ¿cierto? Está en escribir esta razón como 6 es a 3, ¿ya? Porque dice que de cada 6 pantalones tengo 3 camisas. Ahora, nuestro número decimal en este caso sería 6 dividido 3 me da 2, o sea, sería como 2,0, ¿ya? Es que lo que sucede es que en algunas situaciones me va a dar decimal, en otras situaciones no va a dar decimal. Entonces, no significa que yo voy a tener que acomodar siempre la razón para que me dé decimal, ¿ya? O sea, porque no es lo mismo decir 6 dividido 3 que 3 dividido 6, ¿cierto? Porque todos sabemos claramente que eso nos va a dar dos resultados distintos, ¿ya? Pero lo que sí es importante es que el orden en cómo está escrito va a ser el orden en cómo yo voy a interpretar las variables. O sea, acá yo estoy diciendo que cada 6 pantalones tengo 3 camisas, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que verlo, ¿cierto? En ese orden, ¿cierto? 6 que en este caso representan los pantalones, y 3 que representan las camisas. Ya que si yo lo escribo al revés, estoy diciendo que cada 3 pantalones tengo 6 camisas. Y eso estaría incorrecto, ¿ya? Eso es como la aclaración que les quiero hacer para que ya comiencen a realizar esta página de razón y proporciones, que en realidad es todos hacen lo mismo. Y así se fijan, en la B y en la C es lo mismo. En la 2 también tengo que calcular el valor de la razón, que es dividir, ¿cierto? En la 3 también tenemos que calcular el valor. Y ya en la 4 tenemos ejercicios de aplicaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Así que igual son interesantes que las puedan revisar. Y ya en la página 50, ya vamos a tener que analizar proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen que ver los valores que acá tienen y ver si es que son directamente proporcional. Tienen que compararlo. Si sube uno, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que ir analizando cada situación y escribir simplemente sí o simplemente no. ¿Ya? Si es que es proporcional directa o no. Y ya en el número 2 tenemos que ir relacionando todo esto como una proporcionalidad directa, construyendo el gráfico y después vamos a tener que ir viendo análisis de gráfico para ver el valor desconocido en la proporcionalidad, ¿ya? Em, y en la número 4 ya tenemos que ir trabajando también con la proporcionalidad directa, analizando la razón, ¿cierto? Que representan las razones, completando las tablitas, completando los gráficos y trabajaríamos hasta la página 51, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros trabajaríamos la siguiente clase, ¿ya? Entonces, para hoy, la idea es que comprendamos súper bien el concepto de razón, ya sepamos en qué consiste, cómo se representa y que también, obviamente, ya comencemos a trabajar primeramente con la proporcionalidad directa, que fue lo que vimos en nuestro texto, y que podamos empezar a avanzar con estas actividades para que la siguiente clase podamos ir aclarando las dudas de lo que ustedes tengan, ¿cierto? De, obviamente, más adelante. Bien. Eh, bueno, y primeramente les voy a dejar hasta acá la grabación y vamos a ir a nuestra lista.